investigación de campo, ufología rural, testigos, encuentros con lo desconocido. En cada kilómetro, una historia que rescatar. Bienvenidos a Kilómetro OVNI, con Nando Domínguez y Miguel Ángel Moyano. Sí, claro, sí, vale. ¿Esto que son micros? Vale. Sí, son micros. Sí, son micros, sí. Vale. Como los micrófonos. Hola. No, estos son los tuyos, ¿no? Ah, vale. Vale. Vale, pues vamos con el... Vale. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por haber venido en un día en el que además pedíamos este encuentro y este kilómetro OVNI para conocer, entre otras cosas, a Nando y a Miguel Ángel. Enseguida vamos a charlar con ellos. Yo quería antes, hoy he estado dando una vuelta además por Trigueros del Valle. Me ha gustado mucho que siempre se está renovando. Se lo decía además al alcalde, digo, no solo está renovando el propio Castillo Encantado, ¿no?, con actividades todos los días, ahora están con Halloween, dentro de poco con un estreno nuevo, digo, eso es mantener vivo un municipio, porque muchas veces en la radio hablamos con muchos alcaldes y sobre todo también con consejeros y hablan de Castilla y León, y muchas veces cuando hablamos de Castilla y León el problema que tiene nuestra comunidad es que se renueva muy poco, jugamos a lo que ya hay, al más de lo mismo, y merece la pena muchas veces pues encontrarte con un ayuntamiento que se va renovando. No solo en el Castillo, lo he podido comprobar, la plaza, por ejemplo, yo he venido no hace mucho tiempo y es que está totalmente cambiada, la plaza mayor en este caso también del propio municipio. Y eso yo, se lo he dicho, me ha gustado y le quería dar la enhorabuena por todas las grandes actividades culturales que estaba realizando Trigueros del Valle a lo largo de todo el año. Y todo el año... Y hace poco estuve en Naturcil, en Segovia, y me comentaron desde la Diputación de Valladolid que habían sido el primer municipio, además, en pensar en el año 2026. En la próxima fecha del 2026, el 12 de agosto, que va a ser el eclipse total, el gran acontecimiento, que aquí en España está cogiendo fuerza, pero sobre todo en México y Estados Unidos, la verdad es que son los fanáticos de lo que es el eclipse total. Me comentaban desde la Diputación que había sido uno de los municipios con las actividades que habían comenzado antes, quizá un año y medio antes, habían comenzado con actividades relacionadas con el eclipse, o sea, que fueron unos visionarios a lo que luego se han sumado en este sentido otros municipios para hacer actividades. De hecho, ellos van a tener una actividad el próximo 12 de agosto, culminarán todas las actividades que están vertebrando todo este tiempo relacionadas con el eclipse, con mirar al cielo, de ahí esta charla también, este kilómetro OVNI. O sea que, bueno, también nos emplazaremos, de hecho, luego os vamos a dar una acreditación a todos los que estéis aquí para que directamente podáis participar en todas las actividades que ver a lo largo de todo el año y el próximo 12 de agosto estéis invitados con esa acreditación que os vamos a entregar luego para que ese día podáis asistir, se van a entregar desde gafas para poder ver el eclipse, va a haber una fiesta, un fin de fiesta también, así que va a ser toda la tarde con ese gran acontecimiento de poder observar aquí en el alto del municipio ese eclipse total de sol que va a ser todo un acontecimiento. Así que, bueno, los que quieran asistir al próximo año, estéis invitados a través de la acreditación que se os va a entregar. Hemos querido contar mirando al cielo, con estos dos invitados. Los conocí a través de la radio, sobre todo de entrevistas, presentaciones de libros que hemos tenido la oportunidad de hablar con Nando Domínguez, con Miguel Ángel Moyano, también todo el trabajo que están realizando, y les hemos querido invitar sobre todo para hablar de otra manera de mirar al cielo. No sé muchos de vosotros si en este caso creéis mucho en todo lo que tiene que ver con lo desconocido. Creer en lo desconocido, en lo que no se ha visto, pues complica, porque
que si no hemos visto a lo mejor un avistamiento, no hemos tenido oportunidad de que la ciencia también nos lo pueda confirmar, por mucho que nos digan que hay secreto oficial y todo esto guardado y no desclasificado, por mucho que nos digan también ejemplos, pues a lo mejor somos un poco descreídos. Yo le sigo, y lo sigo siendo un poco. Yo tengo una sección en la radio todos los jueves con José Ignacio Pará, quien conocéis, que hablamos de Tiempo de Misterio, y bueno, pues muchas de las cosas que me cuentan, pues me cuesta creérmelas, como les va a costar a los oyentes. Pero hay luego gente que cree mucho, ¿no? Y luego hay gente que cree todo lo que le van contando y lo que va estudiando, y en ese sentido también, bueno, pues de no creer nada a creérselo absolutamente todo, y luego hay gente como vosotros, que en este caso sí que intentáis demostrar todo lo que se pueda ver, al menos buscarle una explicación. Y a lo que no también. Y a lo que no también. Os voy a dejar primero que os presentéis un poco para que a lo mejor quien nos conozca vuestra trayectoria y tal, deis una pincelada de lo que hacéis, de quiénes sois, en este caso quién es Nando Domínguez y quién es Miguel Ángel Moyano. Nando, si tuvieras que hablar de ti mismo, dirías... Pues soy una persona que me gusta muchísimo todo lo desconocido, tanto los fenómenos paranormales como el tema de la ufología. Y digamos que yo me metí de golpe en este mundillo por un avistamiento. Vale, el primer avistamiento que yo tuve yo era pequeño, iba de la mano de mi abuela, y íbamos de paseo en verano, y de repente en el cielo se veía una especie pues, como de, digamos, como de lucecitas, ¿no? ¿Qué pasó? Eso fue el rayo láser de la discoteca de Toro llamada Picador, que generó un avistamiento ovni, entre comillas, colectivo en toda la provincia de Zamora. Quizá ahí, en ese inicio, empecé a sentir un poco atraído por esos temas. Pero pasó ese tiempo, bueno, mi madre también tuvo un avistamiento ovni, mi madre está y digamos que quizás eso también impulsó un poquito a que yo creyese un poco más, ¿no? Pero llegó el año 2010 y salgo de negocio familiar, salgo de mi casa, miro al cielo, estoy a las 5 de la tarde y veo una esfera plateada, grandísima, que estaba estática, no venía ruido, no venía vapor y se metía hacia una nube. Entonces ya me salió. Y ahí sí que ya, desde entonces, pues, me he parado de meterme en este mundillo, de buscar testimonios, que es lo que más me apasiona, conocer gente y sobre todo pues, buscar respuestas a este tema de misterio. Actualmente estamos creando una asociación de estudios del misterio, que estamos ahí todavía con los estatutos para hacer el examen y tal, y bueno, hacemos eventos como es este, como nos apuntamos a un bombardeo, por ejemplo, Miguel y yo, ¿no? Y nos gusta eso, difundir el tema de la ufología. Yo afortunadamente ahora estoy en una revista Más allá de la ciencia, que es la revista mítica de Jiménez del Oso. Y bueno, pues poco a poco voy haciendo cosillas altruistas. Miguel Ángel, si tuvieras que trazar un perfil tuyo. Bueno, pues, ante todo, gracias por asistir aquí y escucharnos en esta charla tan interesante que vamos a hacer. Y bueno, yo desde siempre he sido un apasionado de la ufología. Siempre me ha gustado, lo que pasa es que digamos que en los últimos años pues, ha habido un boom en mí, una explosión en la cual pues, me siento súper curioso con estos temas. He conocido a este ser de luz que es Nando Domínguez y bueno, nos hemos juntado y hemos hecho pues Kilómetro OVNI, que lo que hacemos pues, es investigar los casos OVNIs y rescatar casos OVNIs, sobre todo en la frontera de lo que es de Valladolid y Zamora, porque hay una gran fenómeno, hay muchos fenómenos allí, OVNI, y mucha casuística, y bueno, pues estamos haciendo un trabajo de campo, somos dos, como bien digo, dos apasionados de la ufología, y bueno, rescatando e investigando casos, verdad que impactantes, y a la vez que nos estamos metiendo más casos, más impactantes estamos descubriendo. Pero bueno, lo mío no ha sido una cosa así, ha sido, digamos, siempre he tenido ese gusto por la ufología, pero ha sido un boom, no sé por qué, quién me habrá llamado a esto, y bueno, pues estamos ahora pues investigando, Nando y yo, y descubriendo muchos casos muy impactantes, ¿verdad? Sí. Yo quería también que, bueno, cualquiera de vosotros, de los que crean en todo esto de los ovnis, porque esto es creer o no creer, esto es como
cuestión de información. Sí, yo creo que también es como una religión, ¿no? Hay gente que cree que no cree, hay gente que necesita creer o tiene la necesidad de creer. ¿Alguno de vosotros cree? No cree, no cree. No se trata de creer o no creer. Se trata de tenerlo ahí encima y ver. Muy bien, muy interesante. Entonces, si lo tienes ahí encima, si lo estás viendo, no se trata de creer o no, se trata de que lo estás viendo. Claro, si lo estás viendo, no hay mentira. No es tanto de dejarse llevar por lo que se cree o no se cree, sino hasta que no lo veas. En este caso, yo, por ejemplo, a mí, puedo decir, a mí es un tema que me llama la atención y nada nunca, jamás, nada, sigue sin llamarme la atención. Pero como yo lo he vivido directamente, pero muy directamente. ¿Cuál es su caso? El caso mío, o del caso. Nada, saliendo de Medina del Campo en el 77, saliendo de Medina, del pueblo, ya sabéis que está la cuesta. Sí. La cuesta, a los 15 o 20 segundos, entonces yo no iba solo, tenía conmigo otro amigo, y el amigo mío me dijo, mira, me llamo Daniel. Mira, Daniel, no me saqué hace ya un principiante, y yo, como ya desde el principio, como muy más, que no era un tema que yo, por ejemplo, de medio de chabucado, y llamaba la atención, y ya llegué y quería asimilar, y yo seguí conduciendo, cosas que conducía yo, porque no era el mío, seguimos, y poco rato, por 15 o 20 segundos, otra vez, me dijo, oye, mira, no, así la luz que está mucho más baja, y fíjate cómo vivo. Y yo me quedé mirando, ¿no? Y le dije yo, me va a ser el piloto del pueblo San Cristóbal, que no era mío, pero no. Muy lejos. Que no sé ni por qué, que yo para atrás. Seguimos, y hago otra vez, me dijo, mira, me ha puesto un poco, lo vimos bajar, una velocidad enorme, una luz potente, que era la temperatura. Y en aquellos años, como ahora, que ahora está continuamente pasando frío. Antes pasaba uno cada 4 horas. Y total, que nada, poco, y ya fue cuando venía con un diccionario, eso es un y ya, pues efectivamente, a una altura, a una altura de la poquito retirado, pero como yo aquí y ahora hacia el otro la pared de la pata. Y yo llegué y dije, entonces los coches pues no era como ahora que muchas más la era de mañurera. Yo hacía la mañurera porque yo quería ver, hacía la mañurera, ¿no? Sacar la cabeza, a ver lo que era, pues me salía así, con el coche. Pasando un poco por allí, al final salía a la carretera, que no sé cómo salía a la carretera, pero salía a la carretera. Y ya me bajé, y encima conmigo nada, se arruinaba. Y después perdíamos. ¿Y desapareció luego? Sí. Entonces, yo al final lo que me agarraba. Una semana perfecta. Yo no, yo salí porque yo quería saber qué era aquello. ¿Cómo era el objeto? ¿Cómo era el objeto? Al final salí, nada, podría haber sido coche, y me fui al paraje, luego me agaché, a coger una luz potentísima. Y es lo que había detrás de la luz, no lo sé. O por lo menos en ese momento no lo sabía. ¿Qué forma tenía ese objeto? ¿Qué forma tenía? No puedo decir la forma que tenía, lo único que puedo. Era todo un entonces en el manejado. Entonces, por eso precisamente me agaché al suelo para coger piedra. Porque yo quería saber qué es lo que había detrás de aquella otra mujer. Y sonaba a ver qué. Pero claro, entonces, como era mucho más joven y demás, claro, yo tenía bastante fuerza. O una serie de circunstancias que no voy a mitad. Entonces, lo que yo cogía, lo que yo tiraba, se desarmaba en el aire. Se desarmaba. Era tierra, encima, pues tierra.
Y entonces no llegué a oír ningún ruido ni nada, pero lo que sí me ocurrió es que, a ver si os explicar, se abrió como una especie, en el aparato, lo que fuera, se abrió una especie de puerta, con una luz potentísima, una luz potentísima, y aparecieron, yo le voy a llamar a dos personas, aparecieron dos personas, una chica a un lado, que apoyada casi contra la pared, digamos ahí, y el otro no, se le ponía en el medio, y el otro, que estaba en el medio, me hacía así a mí con había los brazos por aquí, me hacía así con la mano, como diciendo, ven, queriéndose entrar en contacto conmigo, conmigo. Y yo dije así. Estos casos, la verdad es que sí, más o menos nos queda claro que ha tenido ese contacto con un objeto volante no identificado, porque hay que decir que OVNI significa eso, cualquier cosa que no identificamos o que no le encontramos una explicación puede ser un OVNI, ¿no? Y es lo que dice en este caso. Dígame. Una cosa que yo quiero aclarar, porque te quedas un tema modificado. Cuando terminas algo, la gente termina así, está la cosa correcta. Aquella tarde, el compañero y yo no bebimos ni agua, porque de donde veníamos no era para beber nada, era por nada. Ni agua, estaba loco, estaba borracho. Sí, que cuesta muchas veces creer, y sobre todo cuando tiene un cariz un poco cinematográfico todo, porque es lo que hemos visto, hemos relacionado muchas veces con el mundo del cine, lo que nos ha mostrado el cine, y entonces siempre que tenemos un avistamiento lo vinculamos, y en este caso coge ese cariz un poco cinematográfico, y es lo que muchas veces nos parece que nos lo podemos estar inventando. Yo la verdad me hubiera encantado tener algún tipo de contacto. Yo soy un descreído en todo esto, me hubiera gustado tener, de hecho, cuando hemos hecho alguna quedada y alguna ruta ufológica, es lo que he esperado, ¿no? Que muchas veces aparezca, pero lo que ya el encuentro que ha tenido él... Sí. El encuentro que ha tenido él va más allá de... Sí, es un encuentro, digamos, de la tercera fase, ¿no? Que digamos. Y luego... Y sentirlo y verlo. Una cosa también muy interesante, en la época en la que sucedió este avistamiento, era la época de los 70, en la cual hubo una oleada OVNI por esa zona. Estamos recordando, ¿verdad? Sí. Luego que era la verdad, ya no me ha dejado casi, lo voy a llamar así, interesante. Como fue el asunto. En aquella época hubo muchos avistamientos, porque al día siguiente nosotros nos pusimos en contacto pues, con unos amigos que teníamos ahí en la isla del campo, por eso es por lo que fuimos, el otro compañero de un tío. Entonces hubo muchos avistamientos hasta el punto de que a los 2 o 3 días pues hubo otra aparición, le pegó un disparo, un rayo, llamado. ¿Te refieres o a Elías? No recuerdo bien. En Tordesillas. ¿A un agricultor? A un crío. A un crío, sí, de Tordesillas, sí. Rodríguez. Te conocemos. Porque no deja que veáis que no estoy mintiendo. No, para nada. Además. No me acuerdo si fue en Tordesillas o en... Ay, sí. Hubo una oleada donde ocurría un suceso cada kilómetro prácticamente. Sí. Yo creo que prácticamente casi todos los pueblos ha habido algún avistamiento, algún encuentro con estos seres, como el que has tenido tú, que no eres el único que ha tenido ese tipo de encuentros, hay muchísimas personas y muchas de ellas, por ejemplo, no lo cuentan por el miedo al que dirán o porque, claro, estos temas se tratan de lujo. Yo no me comuniqué con los amigos que teníamos aquí, yo no me comuniqué con ellos, pero el que estaba contigo, el que iba contigo, el que estaba terrorizado, ese sí, se comunicó con los amigos de la isla del campo. Muchas gracias por su testimonio. No vamos a hacer un diálogo, quiere decir muchas gracias por el testimonio, nos ha quedado muy claro de lo que son algunas... Luego ya somos una entrevista. Luego vamos a hacer una entrevista cuando finalice la charla. Lo digo por ir caminando un poco a lo que teníamos estructurado. En Valladolid, por ejemplo, en esos años también, cuando se celebraba San Mateo, hay un avistamiento que es verdad que recogió incluso la prensa de entonces, Norte de Castilla lo recogió. Yo tuve la oportunidad de hacer un programa con el Padre Felices,
todo un erudito además en todos estos temas de lo paranormal, de la ufología, y el Padre Felices me decía que era uno de los acontecimientos que había presenciado él mismo, pero que era el que más le había impactado, ¿no? Claro, encima miles de personas que lo habían visto, San Mateo, y además que estuvo posado durante mucha tarde ese gran platillo volante, porque así lo dicen los testimonios, y así lo recoge la prensa, ¿no? Y por cierto, además se vio en toda la provincia de Bealís, sobre todo un sitio muy concreto fue Medina del Campo, o sea, por eso también muy llamativo, ¿no? O sea, que digamos que todos estos avistamientos fueron en esta época, ¿no? Es muy significativo. ¿Por qué creéis que fue en esa época y no ahora? No lo sé, realmente no sabemos. Son oleadas, épocas. Hubo una oleada, sobre todo en la década de los 70, 80, que fue muy grande y fue a nivel nacional. No sabemos por qué, pero sí que realmente la cantidad de fenómenos que hubo fue muy significativo. Y encuentros muy fuertes también con humanoides, como ha podido pasar, usted o la ha podido pasar usted. Porque ahora, quizás en los años 70, es verdad, luego nacieron muchas revistas, muchos programas de televisión, de radio, entonces se explotaba mucho lo que era ese fenómeno, ¿no? El fenómeno de lo paranormal, funcionaba mucho, muchos adeptos, además mucha venta de lo que eran revistas como El Más Allá, Jiménez del Oso con programas en televisión. Ahora mismo todo eso ha desaparecido, quizá la época dorada fueron los 60, 70, porque ha desaparecido. Se ha demostrado, en este caso, algo de que aquello todo, la cantidad de mentiras que también se vertían, ¿no? Sí. O sea, que eso ha hecho mucho daño a todo el fenómeno. ¿A qué crees que es debido? ¿Habéis llegado a una conclusión de ese sentido? En aquella época se salió de la guerra, en los años 80 también, era un poco la libertad de toda esa gente, ¿no? A todo, ¿no? En la televisión estaba Jiménez del Oso, que gracias a él era la televisión española, solo existía ese canal. Gracias a él, en time de audiencia y tal, pues se estaban hablando de estos temas. Cierto es que estaban ocurriendo cada día avistamientos, aterrizaje de ovnis, encuentros con humanoides, casos de abducción, que también los hay, existen, no es solo ciencia ficción. Fue una época muy potente también, que no sé si se debe también al tema de las guerras que ha habido, de todas estas bombas que probaron y tal, que a partir de ahí también es cierto que se empezó a ver más avistamientos ovnis. La cosa no está parada, que no se discuta en prensa, en medios de comunicación, no significa que esto no siga sucediendo, sigue sucediendo. En Almaraz ha habido un caso increíble e impactante, Almaraz desde Zamora, donde un testigo se le acercó una esfera y esa esfera les iluminó. Y bueno, a partir de ahí el testigo pasó miedo, pánico y terror, que es una de las cosas que creo que gracias a la gente que nos dedicamos a esto también damos un pequeño apoyo a los testigos, que es muy importante, porque por ejemplo este hombre lo ha podido contar, lo ha contado a gente que ha creído, lo ha contado en televisión, etc. Y otras personas no lo pueden contar porque, claro, el testigo este de Almaraz, por ejemplo, decía ¿cómo voy a ir yo al médico? Porque necesitaba para ir al médico, cuando necesitaba en ese momento necesitaba ayuda. ¿Cómo voy a ir al médico y voy a decir que no ha pasado esta historia? Porque nadie lo va a creer. Yo creo que eso es muy, muy importante escuchar. A mí me parece muy importante también encontrar una explicación científica. Siempre, detrás de todo, se investiga muy poco cuando hay estos avistamientos porque dicen que es más fácil ver un ovni que te toque la lotería, por ejemplo, por probabilidad de gente que le ha visto un ovni y a la que le toque la lotería. Entonces, toda esa gente que ha visto ovnis, que son objetos volantes no identificados, habría que ver qué hay de verdad y qué hay de mentira. A mí lo único que me atrae de todo esto, no sé qué os parece, que estén todavía clasificados algunos de los documentos en este sentido de todo lo que tiene que ver con avistamientos ovnis. Yo creo que o quieren guardar eso como que pueda ser, porque también hay teorías que los gobiernos quieren manejar en su día, manejarán el planeta, el que pueda perfectamente ganarle la batalla a los extraterrestres, que esa es una de las teorías. Yo creo que es imposible. Es imposible. Hablamos de tecnología extraterrestres, entre comillas, que se ha inventado, quiere decir que en este sentido se invente una llegada de extraterrestres y que alguien sea capaz de frenar todo eso, ¿no? En este sentido es lo que hay teorías, hay películas sobre eso, que es que no sea verdad, sino manejar la mentira. Yo creo que desmontar, es decir, que todo eso salga a la luz, que nos digan exactamente que hay seres que nos visitan, que tienen una tecnología súper avanzada, desmontaría por completo el sistema actual. Es decir,
¿de qué sirven los ejércitos si no son capaces de defendernos hacia estas inteligencias que tienen, por ejemplo, ¿no? Y si fuesen malas, ya nos habéis arrasado desde el primer momento de los inicios de la vida del ser humano. Y yo creo que existe esa ocultación también por motivos económicos, militares, políticos y sobre todo por el poder, ¿no? por querer controlar todo, ¿no? Porque, por ejemplo, la NASA tendrá información precisa de este tipo de sucesos, pero no la da a luz porque estamos ante una agencia militar y los militares tienen todo ese secretismo guardado bajo llave por poder y control. Bueno, pues sí, ciertamente yo creo que nos estamos enfrentando, es que todo es muy relativo, ¿no? Que no es un avistamiento. Digamos que son muchas cosas. Creo que son seres muy evolucionados, no tenemos, digamos, en mi opinión, nuestra opinión, capacidad para comprender muchas veces el fenómeno, porque muchas veces el fenómeno se nos presenta como un teatro y no podemos comprenderlo, pero es nuestra propia comprensión el no poder explicar este fenómeno, pero seguro que tiene un porqué. Pero nos estamos enfrentando a seres muy evolucionados. Yo creo que no tenemos la comprensión, ya no tanto intelectual, sino espiritual, para poder comprender el fenómeno, porque creo que son entidades con una evolución tal que no llegamos a comprender. Se habla también de diferentes dimensiones, se habla también de, en este caso, el desconocimiento que tenemos sobre el espacio y años luz. La velocidad a la que se puede viajar, la velocidad a la que podemos llegar, a la que podamos perfectamente saber lo que hay ahí fuera, pero hasta dónde llegamos, lo poco que se ha llegado a saber, en este caso, del universo, ¿no? Que se asoma a un precipicio en el que, como lo desconoces absolutamente todo, lo primero que te entra es el miedo. Con el miedo también se juega, pero sobre todo el gran desconocimiento que hay por parte del humano a la hora de la exploración del espacio. ¿Creéis que en este sentido se nos está ocultando porque ya existe o no lo hemos visto y no lo estamos imaginando? ¿Cuál es En el sentido de estos objetos, ¿no? a la hora de creer, por ejemplo? Porque esto, hasta que no lo veas, no lo creas, hasta que no lo puedas, en este caso, yo mañana me puedo encontrar con un objeto volante no identificado. Yo, una persona descreída en este sentido, intentaré buscar la explicación. Sí, vale, nosotros también. Es lo primero que tenemos que hacer. O a lo mejor, si es un avistamiento como el que ha narrado, ¿cómo te llamas? Daniel, como el que ha narrado Daniel, pues él lo ha tenido muy claro, lo ha visto. Yo me gustaría tener un avistamiento de esos para que no me haga falta ni comprobarlo. Quiero decir, es algo que desconoces, Es algo tan directo que no te da tiempo ni esto no es de aquí ni de coña. El cuerpo se defiende diciendo. Sí es cierto que cuando ves un avistamiento ovni tienes que empezar a descartar primero lo que conocemos. No hay que ser un poco, tener los pies en la tierra y no decir eso es un ovni y ya, vale, ovni es objeto volador no identificado. Pero eso es de origen extraterrestre, no. Hay mucha tecnología militar. Cierto es que se está utilizando también el tema de es decir, los militares pueden hacer una experimentación social, psicológica o lo que sea con ciertas personas y taparlo un poco con el tema de los ovnis, porque ya quedaría como que nadie te va a hacer caso, etcétera, ¿no? De ahí vienen ciertas alusiones, entre comillas, de experimentación que las ha habido y las hay con seres con personas que han experimentado con ellos ciertas drogas, entre comillas, que luego se han utilizado y se han vendido, comercializado por ahí. A lo que voy es que no todo es terrestre, no todo es de origen extraterrestre, está bien. Hay que tener los pies en la tierra, hay que saber diferenciar. Hoy en día tenemos el cielo lleno de satélites. Si miras al cielo con un visor nocturno vas a ver tropecientos satélites. Y hay que diferenciar el tema de los drones, el tema de los aviones militares secretos, porque, por ejemplo, avistamientos de ovnis triangulares se dicen que es un prototipo de avión militar, que estaba por ahí circulando y se ha visto, por ejemplo, que como casualmente el de Valladolid era triangular también. Yo no sé si fue algo militar o no. Es la explicación que nos falta o que nos la den. A mí lo que me gustaría es que se desclasificara en ese sentido todo lo que esté escrito, porque no serviría también. ¿Sabes clasificado parte, pero el investigador y ufólogo, mejor ufólogo de España, que es JJ Benítez,
estuvo ahí indagando, bueno, es una de las personas que ha recorrido toda la España, incluso el mundo, recorriendo y recopilando testimonios y avistamientos. Pero hubo una desclasificación militar, se especificaron documentos, se contrató a personas que la gran mayoría de los documentos dicen que es menos, pero estamos hablando de pilotos que tienen su conocimiento completamente elevado sobre lo que están viendo, sobre lo que están pilotando, y son capaces de diferenciar Venus de un objeto que se acerca a su avión y puede ser una esfera, como le ocurrió a uno de ellos. En los años 60 teníamos la idea de todo lo que era la ufología, en este sentido, todo lo que fue un boom, la época dorada, se hablaba sobre todo de avistamientos. Ahora hay una tendencia en los años 2000, sobre todo a través de los medios de comunicación, sobre todo mucho en canales temáticos, en los que se hablaba de otras civilizaciones que habían llegado en otras civilizaciones. Se habla, por ejemplo, de Egipto y unas referencias que hay a que hubiera habido, en este caso, visita desde fuera, porque no se explica en este sentido cómo hay referencias, por ejemplo, a seres que no eran humanos. Bueno, ahí tenemos la prueba, por ejemplo, del desierto de Tassili, ¿no? Tenemos ahí unas pinturas rupestres de hace unos 4 o 5 mil años, en los cuales, por ejemplo, ya en el desierto de Tassili, en los cuales, por ejemplo, ya se ven reflejadas pinturas en los que humanos parece que una serie de personas juegan con estos seres con escafandros, ¿no? Que ahí están el gran astronauta, ¿no? Y bueno, y en diferentes lugares y sitios del planeta hay un montón de representaciones, dibujos, en los cuales el ser humano juega con estas entidades, ¿no? Y eso da que pensar, si era la antigüedad, desde luego hubo un conocimiento en aquella época. Luego también es importante, bueno, la época de las pirámides, ¿no? Ese conocimiento, cómo pudieron construir esas pirámides con el conocimiento que tenían, ¿no? Quizá en esa época había algo más o un tipo de contacto que todavía no conocemos, ¿no? Tu caso, tu referencia en ese sentido, a todo lo que ha sido antiguas civilizaciones en las que hay una referencia a algo extraño, a algo no natural. Pues la arqueología, sobre todo, está ahí, que es evidente que son esas piedras que contemplan miles de años, construcciones, cortes perfectamente, porque no, se supone que no había ese tipo de esta herramienta que tenemos hoy en día. El conocimiento súper elevado con los fenómenos astronómicos, como son los eclipses, los equinoccios, etc. Un conocimiento que tuvo el ser humano de repente en diferentes puntos del planeta y encuentras la misma arqueología desde un punto del planeta hacia otro lado. Encuentras las mismas pinturas, encuentras el mismo conocimiento y para mí que todo eso hace que algo pasase, ¿no? Diferentes religiones, culturas, se ven reflejado un contacto con seres que venían del espacio, los Vimanas, que son unas supuestas naves que tenían ahí los indios también, y hasta la civilización más perdida en una selva puede tener la misma información y el conocimiento de la astronomía que cualquier otra persona, por ejemplo, como era el caso de Egipto, ¿no? Y el tema de las pirámides, que no solo los de Egipto, que el planeta está lleno de pirámides también, en China hay pirámides. Quiero que hablemos de las autopistas, de la ufología y en este caso autopistas en las que puede haber más avistamientos, algunas zonas susceptibles también de que sean más propicias también para, pues en este caso todos los que os interesáis por el tema de la ufología, los expertos dicen esta zona es como más sensible a eso. Las hay en Castilla y León y en este caso vamos a hablar de la provincia de Valladolid, sobre todo porque se habla de Renero de Esgueva como una de las zonas susceptibles, ¿no? Y en este caso muchos de los que intentan hacer avistamientos ovnis, pues están visitando esa zona, ¿no? ¿Por qué? Pues el por qué no lo sabemos. Es cierto que hay zonas altas. Yo voy a poner una frontera invisible en Zamora-Valladolid, que es la zona que estamos investigando Miguel y yo, que tengo más conocimiento que la zona de Sebas. Cierto que en la zona de Sebas se han visto avistamientos ovnis, ha habido también un tema de abducciones a un camionero, pero me voy a centrar un poquito en esa frontera invisible que separa diferentes provincias. Y el por qué no lo sabemos, pero es increíble y es impresionante el pueblo que no tiene un avistamiento ovni. Ya no hablamos de una lucecita que se ve en el cielo, no, hablamos ya de un objeto
forma de típico platillo, de balón de rugby, esferas, o encuentro con humanoides, agresión ovni, como es el caso de los Villasteres, que también fue un actorista que nada tenía que ver con el tema de los ovnis, no sabía ni decir platillo volante, ni que eso era un platillo volante, sino él dijo que era una lata de conservas, él le da la forma de una lata de conservas. Y yo creo que hay zonas calientes. Nosotros hemos descubierto esta zona caliente, ya se hablaba anteriormente también, hace años, de esta frontera invisible. Y el desconocimiento lo tenemos todavía. Creo que es muy difícil llegar a una conclusión de por qué estas zonas son altas en esta frecuencia de objetos. Sí, desde luego que hay zonas más que otras, y como bien dice Nando, sobre todo entre la frontera de Valladolid y Zamora, pues hay una cantidad de fenómenos terribles. Bueno, hay que remarcar, por ejemplo, y muchas veces lo comentamos, por ejemplo, ya la década de los años 70, ya estuvo en Zamora un tal Sisto Parr. ¿Sabéis quién es Sisto Parr? Pues, digamos, es uno de los mayores contactados que existen sobre este fenómeno aquí en el planeta. Y ya en esa época, en los 70, ya estaba pululando por Zamora. O sea, que había un porqué. Porque este señor que venía de Perú, vamos, que es de Perú, ya venía a Zamora a rescatar o a contactar una serie de personas, por ejemplo, que habían visto algo, ¿no? Eso es muy interesante. Y luego otra zona muy interesante es justo donde estamos ahora mismo, que es un corredor, toda esta zona del Esquema es un corredor ovni. Sobre todo en la época de los años 70 ha habido una cantidad de avistamientos terrible. También, como desde JJ Benítez ya que decía que a lo mejor eran ortotenias o corredores ovnis o autopistas, no sabemos el porqué. La que lleva Papi. Sí, la línea Papi. Entonces, no sabes, lo que sí que es verdad que, bueno, nos falta y tenemos que investigar sobre esta zona, porque hay una cantidad de fenomenología terrible y nos hemos centrado en esa zona, pero que es una zona muy importante y hay mucho, pero aquí también hay bastante. De hecho, adelanto una cosa que es primicia. Aquí hace poco, en un cuartel aquí, que es muy seguro, que es muy conocido por vosotros, porque residís por aquí, me imagino, o bueno, Valladolid, pues se ha visto un ovni en un cuartel militar. Y bueno, eso no lo sabe nadie, pero bueno, ha habido varios encuentros y se han quedado un poco todos en estado de shock en el cuartel. Todavía esto no se sabe, que es una primicia, y con lo cual sabemos que también los militares saben algo. Saben que ha habido un avistamiento, pero no saben el porqué, de dónde viene. Y lo mantienen en la autoría. Sí, bueno, uno de los detalles que sucedió al ver este fenómeno, que vieron un avistamiento en un cuartel, es que al día siguiente todas las baterías de todos los vehículos se descargaron. Es una cosa muy significativa, con lo cual se está dando todavía aquí este fenómeno. Lo que falta es por rescatar casos y rescatar este caso, por ejemplo. Yo quiero adelantar que, como has comentado, que esta es una zona importante para eso, para los avistamientos. Vamos a hacer un kilómetro ovni de nocturno, quiere decir que en este caso salgamos al exterior, una ruta, y que podamos perfectamente invitar a los que están asistiendo en estos momentos aquí. De hecho, todos en las redes sociales, tanto de ellos, de Kilómetro OVNI, como del propio Ayuntamiento del Castillo Encantado, del Ayuntamiento de Trigueros, vais a poder encontrar información para el día en el que va a ser esa quedada a la que vais a estar invitados y vamos a ir. ¿Qué es lo que se suele hacer en una quedada ovni? ¿Qué es lo que se recomienda en este sentido? ¿O qué hacéis vosotros? Porque me imagino que se sale al campo, se mira al cielo. Hasta ahí llegamos. Sí. Pero luego, pues yo creo que lo más importante es disfrutar, sobre todo, ¿no? Se ve algo, no se vea nada en ese momento, disfrutar, conocer gente. Aquí tenemos unos amigos que han venido desde Lugo y que conocimos en Casasola de Arión en nuestra última quedada, y para mí es un honor que vengan tan lejos a ese tipo de eventos, ¿no? Y nos hizo, por ejemplo, lo de Casasola que hicimos, estuvimos ahí en Villalbarba, nos llovió, pero estuvimos ahí en la tierra. Lo que nosotros queríamos hacer era subir a un montículo, no a un teso. Pero como había más clima y tal, y empezó a llover, pues pese a la lluvia, ahí estuvimos mirando el cielo, disfrutando, contando experiencias, compartiendo opiniones y sobre todo, pues mira, disfrutar del cielo, que es lo que es un espectáculo gratuito, a modo de terapia, porque no te hace falta meditación, ni relajación, ni nada, no, directamente miras a las estrellas y puedes encontrar
digamos, conectarte un poco más con el tu interior, ¿no? Decirlo de alguna manera. Pero si hace frío, aconsejo abrigarse, porque en nuestras últimas salidas, cada vez que va pasando el tiempo, va siendo más frío, la verdad. Y aunque el cielo ese día no se demuestre muy bien, pues eso, disfrutar y compartir experiencias. Nosotros vamos a buscar un día especial para que, en este caso, podamos realizar esos avistamientos. También va a haber otras quedadas nocturnas para la observación planetaria con telescopios, pero que en este caso, ese día sí que vamos a emplazar a todos a que directamente en las redes sociales, o quien quiera información que nos la vaya ya pidiendo, o el teléfono en este caso, para que os enviemos la información del día preciso en el que vamos a hacer esa tirada hoy. Sí, también es muy importante remarcar que, claro, cuando hacemos un avistamiento OVNI es en zonas, justamente, lo hicimos en Villalorba, porque es una zona muy, muy caliente y donde ha habido una cantidad de fenómenos también terribles. O sea, hay también el caso de unas chicas que años atrás sucedió en Villalorba un encuentro con un OVNI y fue muy impactante. Y bueno, tanto eso como otros avistamientos que hemos descubierto en Villalorba. O sea, es muy interesante, es una zona muy caliente y en la cual, ¿por qué no podemos ver algo ahí? Justo también en esta zona, si realmente vamos a hacer aquí, por ejemplo, en Trigueros del Valle, este avistamiento, pues esta zona de aquí es una zona muy importante de avistamiento, es un corredor OVNI. ¿Por qué no podemos ver algo? ¿Por qué no esa noche de ilusión? Si está por suceder, acabas de si tiene que suceder, tiene que suceder. Eso es. Quiero que también contar con el público, que podéis contarnos algún testimonio. Ha venido gente incluso desde fuera, me imagino que apasionados por todo el tema de la ufología, lo desconocido, el más allá. ¿Alguno tiene también algún testimonio que quiera compartir o alguna cuestión que quiera compartir con nuestros invitados? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Animaros. Ahí está. Sí. Uh-huh. Pues muy interesante eso lo que dices. Quizá, es que claro, es muy relativo todo, pero lo que sí que hemos descubierto, por ejemplo, en este tiempo, es que hay una serie de personas que han tenido no un encuentro, sino varios encuentros a lo largo de la vida, y parece que cuando hay estos encuentros hay un mensaje de una manera muy personal. No sabemos todavía el por qué, pero es como que nos vienen a dar un mensaje. Digamos que este mensaje, tanto a una persona con un contactado como otros contactados, hay muchos contactados, es un mensaje que va recabando de una forma muy leve al testigo y a la sociedad. Y quizá a lo mejor lo que quiere hacer es una especie de cambio, posiblemente, pero que lo hacen de una manera muy sutil. Y efectivamente el tiempo y el espacio es una cosa, personalmente, que es una invención del ser humano. Quizá en otros planos o en estos seres no exista el espacio ni el tiempo, sea una invención de nuestra limitada capacidad o ciencia que tenemos todavía. Yo creo que nos visitan porque somos un experimento creado por ellos, es decir, en la evolución humana hay un eslabón perdido y hay una evolución increíble de un paso a otro, y creo que el ser humano es, en gran parte tiene ciertas capacidades que son generadas por este tipo de seres. Por eso es súper absurdo, el fenómeno OVNI es absurdo en sí, porque te encuentras con historias de que hay un aterrizaje, cogen una muestra, bueno, eso sería lo más normal, una muestra del suelo e irte, y ahí estarías un poco investigando un poco el terreno. Pero ¿de qué sirve que tú veas un objeto, que ese objeto te ilumine a ti, y de repente ese objeto desaparezca? ¿Con qué sentido? ¿Con qué sentido tiene que un objeto dispare a un señor, como fue Villano Velasco Valls en Los Niños Pérez,
genere un agujero en el rayo del tractor y este hombre fallezca a los 3 años de un tumor cerebral que le aparece, ¿no? Yo creo que somos como conejillos de Indias, yo creo. Yo lo que me refería con la ciencia es lo poco que alcanzamos nosotros, lo que hagan otras civilizaciones, otros, yo qué sé, los ovnis que puedan llegar, yo hablo de lo que llegamos nosotros, quiere decir, de lo poco que sabemos, lo poco que hemos explorado también y lo que se sabe a través de diferentes teorías, hasta dónde ha llegado la ciencia, porque la ciencia siempre dice, hemos llegado hasta aquí, todo lo que queda por llegar ya se estudiará o se sabrá, o no se sabe, o no se sabrá nunca. Pero en este caso todo lo que hay del espacio-tiempo, o hasta dónde llegamos nosotros, o la velocidad a la que tendríamos que llegar a planetas que se sabe que existen perfectamente, pero que no hemos llegado. No se sabe y hay una teoría sobre eso en cuanto a los años luz. Para nosotros llegar a otros planetas donde pueda haber vida, pues la verdad, muchas veces, no, ahora mismo con la tecnología que tenemos, lo que dice la ciencia es que le resultaría imposible. Yo hablo de nosotros, porque de lo que pueda llegar fuera o de lo avanzados que puedan estar, en este caso todo lo que pueda llegar desde fuera, perfecto. El misterio de hoy es la ciencia del mañana. Ahí está. Y otra cosa, lo que sí que dice la ciencia, lo que sí que dice en este caso todo lo que tiene que ver con lo militar, es lo vigilado que ahora mismo ya está al cielo por nuestros satélites. Es decir, cualquier avistamiento de los años 70, estábamos un poco en paños menores, cualquier cosa que ocurriese en los años 70 podía ser, cabía dentro de lo posible. Cualquier llegada ahora mismo de cualquier objeto, mucho más ahora está todo también muy militarizado y perfectamente cosas que incluso drones desde Villanubla, por ejemplo, pueden estar controlando drones que puedan estar, porque se puede en Afganistán mismamente. Esa capacidad la tenemos y la capacidad militar. Con todo el satélite, lo vigilado que está en nuestro cielo, cualquier objeto que llegue desde fuera estaría controlado. Hoy en día hay un objeto, no sé si se llama 3 Atlas o algo así, que está un poco generando mucha polémica entre la ciencia y la comunidad ovni, ¿no? Científicos afirman que puede ser una nave por diferentes propulsores que puede llegar a tener, ahora mismo está detrás del Sol. Lo que han dicho de eso en la última ha sido del pasado viernes, lo que han dicho es que ha frenado su velocidad, sí, que por eso no podía ser perfectamente algo natural porque no frena la velocidad, que en este caso es lo que más les podía haber sorprendido. Sí, que luego cuando salga detrás del Sol, si llega una propulsión o algo así, o se supone que es una energía del Sol, que ya podría llegar a ser, a poner un poco más a esos científicos en esa duda, ¿no? Y se supone que es un objeto de grandes proporciones que se está arrojando a nuestro sistema solar y que está generando muchísima polémica, pero yo creo que esta polémica va a quedar como la de siempre, ¿no? Queda como un objeto y luego, pues, lamentablemente vivimos en la época de las noticias. Hoy consumimos una noticia y mañana se nos olvida. Pero que del control que tenían, decían el viernes, es una noticia que saltó, que lo que más les sorprendía es que había reducido su velocidad, que eso de forma natural no podía haber sido. Pero sobre todo, el tema de este objeto, lo más impresionante es que la polémica ha sido porque, claro, detrás de este objeto está André Loeb, que es el mayor astrofísico que existe ahora mismo en la Tierra. Y claro, un astrofísico de este nivel que esté investigando y que él promueva que pueda ser un objeto que sea no extraterrestre, que sea de otra civilización más avanzada, es lo que ha creado la polémica, ¿no? Luego dice que la NASA activa un protocolo, no sé si hasta qué punto es real o no. Yo solo lo desconozco, pero lo significativo ha sido eso, que un astrofísico de nivel que tiene André Loeb, que es ahora profesor en Harvard, de astrofísica, es una eminencia, diga públicamente que esto no es de procedencia de este sistema solar, sino que viene de fuera y de que pueda ser un objeto de, quizá a lo mejor, de otras civilizaciones. Ya por el comportamiento tan extraño que tiene, que no es un comportamiento como un astro normal. ¿Cuál? No, para nada. ¿Alguna cuestión más que queráis plantear a nuestros invitados? O alguien que haya tenido alguna experiencia que la quiera compartir también. Que la cuente, hombre. Sobre todo que estamos aquí para participar y contarnos unos a los otros y pasar un rato agradable.
Yo voy a hacer un inciso. Usted se llama Daniel, me parece que se llama. Sí. Usted, una cosa, cuando vio ese avistamiento, desde que vio ese avistamiento ha habido un cambio en usted. O sea, ninguno. O sea, no tiene un cambio usted. No, me refiero, pero usted es más crédulo ahora de que existen estas cosas. Bueno, puedo ser algo más crédulo porque he tenido la experiencia esa. Pero vamos, hay gente que dice, lo decía yo a amigo, que ha marcado en la vida, a mí no me ha marcado para nada. Sí, pero una forma de a lo mejor de enfocar la vida a lo mejor más diferente, ¿no? Yo no he tenido ningún problema de aquí, No. ni del otro lado. No, yo lo digo porque el que tiene un encuentro de este tipo le queda marcado y hay un antes y un después y hay un cambio en su vida. Quizá a lo mejor de una manera más espiritual y se plantea una serie de cosas, que ahí está el cambio del fenómeno al ver ese objeto. Por eso empezamos a decir que yo no he tenido ningún cambio de nada, me ha cambiado la vida, ¿Y no hubo un tiempo perdido tampoco? No, un tiempo perdido. Bueno, pero es muy curioso porque usted, por ejemplo, está aquí hoy, porque le sucedió eso. Eso también es un cambio, en cierta medida. Bueno, en el suceso que usted tuvo, ¿no recuerda que hubiese un tiempo perdido, que faltase media hora, una hora, que tú desconocieses si ha habido ese espacio-tiempo perdido? El contacto del tema pues bueno, pero yo creo que fue por la impresión, no por otra cosa que yo pudiera sobre mí. Me quedé sin fuerza. Eso es muy significativo también. Sí. Me quedé sin fuerza, pero no porque ellos me transmitirían a mí algún problema. Ellos directamente, mi cuerpo, me han hecho esto, no, sino que, como es una cosa que no esperábamos, pues eso me causó, claro, me causa en el cuerpo una sensación muy fuerte. La adrenalina, el nivel de estar muy elevado de adrenalina ¿qué quieres? Nos quedamos con un caso ahí, que el macho Luego también es muy curioso porque nos estás comentando que vistes aparecer como una especie de puerta, ¿no? De la nada. Bueno, pues hace poco nos han comentado un caso, pues, muy reciente, también muy parecido a lo que cuentas tú, de que se abre una puerta en la nada en el cielo. O sea, y cuando yo ya me fui para atrás, me imagino que me venía. Y otra pregunta, ¿la sensación era de miedo, de pánico o de, bueno, tranquilidad? Yo ninguno, porque si hubiera tenido miedo, pánico, error, yo no habría ido allí. Pues eso es muy significativo, ¿eh? Hay muchos testigos. Iba conmigo ese, sí, que sí que sacó ahí en el coche abajo, llorando, que por cierto está aquí, de los restos que la mierda. Y uno de los problemas que yo me pude encontrar es que como nosotros íbamos preparados muchísimo menos a esa situación, pues no pudimos grabar nada, no pudimos grabar, pero veníamos de otra cosa. Entonces, aquello fue algo que si nosotros sabemos que no vamos pudiendo, pues no se preocupe, que si hubiese llevado una cámara tampoco hubiese salido. Eso lo digo. Pues ocurrió que, bueno, pues vinieron aquí, que ya digo que lo tengo aquí, para entrevistarme, fuimos al lugar, nos había ocurrido tal. Sin embargo, al programa no llegué. Me indicaron tal, pero no llegué ahí. No llegué ahí, pues claro, luego lo he comprendido. Porque yo no tenía o no tengo argumentos que poder demostrar. Ya, no hace falta demostrar argumentos, tienes tu testigo. Tienes tu historia, la cuenta y ya. Apagó, se marcó una velocidad enorme hacia los pueblos que hay por allí. Y al día siguiente, me llamaron de Medina, me dijeron que allí en Medina que había habido mucha gente, pero había presentado también otra vez la misma historia. Y eso es lo que... Tú, Miguel Ángel, has tenido alguna... Decíais, comentabais algo más de ¿no? Yo creo que tengo... ¿Qué vienen aquí? Pues a mí me parece que es muy fácil de saber por qué vienen aquí
Sí. Pues los que vengan, pues muy sencillo. A pesar de que se dice de que están mucho más adelante, pero no están mucho más adelante. No están mucho más. Porque si de verdad lo tuvieran, aquí no hubiera ocurrido algo en el planeta. Aquí no ha ocurrido nada. Algo que no ha ocurrido nada. En el momento no ha ocurrido nada. Que sepamos. Yo creo que ha habido un avance tecnológico desde el aterrizaje de Roswell. Pues es muy sencillo. Que se sepa hasta la fecha, no hay ningún planeta que se sepa. Que tenga lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos prácticamente para decir de todo lo que conocemos, pero de todo, en relación a los demás planetas. Que no tienen prácticamente nada, o por lo menos no sabemos de lo que es. Aquí tenemos bosques, mares, ríos, aquí tenemos montañas, aquí tenemos todo. Eso no se sabe que en ningún planeta exista. ¿A qué viene? ¿A qué viene? La pregunta, ¿a qué viene? Pues, como bien he dicho, seguramente a producir un cambio, pero que este cambio... Pero, yo discrepo de esa manera, yo creo que es... Ahí te doy la razón. Ahí le damos la razón, sí. Pero ya no estamos, desde luego... Eso no, una de las cosas que ellos no tienen meditación. No quieren que sepamos, porque, oye, desde luego no estamos preparados para el grado de evolución en el que estamos ahora mismo para que haya un contacto con ellos. De una supuesta, a lo mejor, pues seres muy tan evolucionados que no somos capaces de comprender el cómo funciona y el grado espiritual tan alto que tenga. ¿Dónde están los animales? ¿Entiendes? Aquí sí. Aquí tenemos, ya está, aquí tenemos la de Dios es Cristo de animales. Aquí somos maravillosos. El ser humano es maravilloso. Está claro. Yo lo que sí que quiero decir es que lo que dicen las teorías en este caso, que claro, si ellos llegan desde donde hasta donde nosotros hemos llegado a conocer nuestros límites, porque el límite lo planteamos hasta lo que conocemos o lo que la ciencia nos está diciendo, lo que conocemos, ¿no? Y nos tenemos que fiar de eso. Hay gente ahora mismo que la Tierra es plana, o sea que habrá gente con teorías en todos los sentidos. Pero hasta donde la ciencia nos ha dicho que hemos podido llegar o lo que intuimos que puedan ser otros planetas, es verdad que si ellos han llegado, están mucho más avanzados su técnica para llegar que la nuestra, que en este caso hemos llegado a la Luna. Hay que pensar que no hemos llegado ni a Marte. Muchas veces dicen que en este caso, bueno, por lo capacitados que podamos estar para llegar o no llegar, en este caso, ojo, cuidado, y la inversión que se está haciendo, que ahora se ha frenado muchísimo, ahora dicen que hay un amago, pero que en este sentido, cuando nos interese políticamente, yo creo que sacará el país que quiera la fuerza, como ocurrió en este caso cuando Estados Unidos dice que llegó a la Luna y las teorías que hay de quién llegó antes o quién después para ganar una batalla que en definitiva era una cosa como muy nuestra, ¿no? En este sentido. También a lo mejor somos muy poco atractivos para ellos, ojo, cuidado. Hayan llegado o no, a lo mejor somos poco atractivos. Y luego también la idea que tenemos, yo es lo que os quería plantear, porque claro, de todo lo que se conoce, yo de toda la gente que ha visto ovnis o objetos volantes no identificados, muchos de ellos coinciden, son los mismos que los que han tenido una experiencia con el más allá, que coinciden con una luz y tal. En este caso, muchas de esas coincidencias también quería que tratáramos qué coincidencias son las que, tienen un nexo común entre otros para podernos, si algún día tenemos la oportunidad de encontrarnos con un objeto volante no identificado, poder saber que estamos ante ese fenómeno que se va repitiendo en otros avistamientos que haya podido tenido otros, ¿no? Pero algo que también nos está haciendo mucho daño, la idea que tenemos todos cinematográfica de todo esto. El mundo del cine nos ha mostrado en imágenes todo lo que pueda ser esa llegada de extraterrestres, desde una cosa tan naif como, por ejemplo, ET, a otras películas en las que nos han podido contar cómo podría ser. En este sentido, a lo mejor estamos pensando en esos humanoides, en esa idea que nos ha dado el mundo del cine, y estamos hablando de a lo mejor incluso que no cosas que ni vemos, ¿no? Porque a lo mejor no están en nuestra dimensión,
o en este caso, como hubo una película en la que eran simplemente sombras, ¿no? Que podían plantear perfectamente que la vida en otros planetas o los que pudieran venir a visitarnos pudieran tener otro tipo de, no sé, de fisionomía que no lleguemos ni a comprender ni a ver incluso muchas veces, ¿no? Quiero que teoricemos sobre eso para finalizar. Bueno, digamos, yo mi opinión personal es que son tan sumamente evolucionados que muchas veces estos avistamientos se nos muestran de la forma que ellos quieren que mostrarse hacia nosotros y nosotros poder comprender el fenómeno de lo que estamos viendo. Es como un teatro, una puesta en escena en la cual pues, nos representa una nave, un avistamiento, unos seres, pero quieren, el fenómeno existe, es real, pero quieren que lo veamos de esa manera. Pero quizá ellos sean todavía mucho más evolucionados, no podamos comprender y ellos se presentan de esa manera, ¿no? No sé si me entendéis lo que quiero comentar. Es como por eso muchas veces el tema de la puesta en escena del teatro, ¿no? Y que eso implica un mensaje que se eleve, que va recabando, va mermando para bien en la sociedad, un mensaje. Ahora, por ejemplo, no se ven ahora mismo el tema ufológico como se veía hace unos años. A lo mejor era para gente más, digamos, entre comillas, más loca, más chiflada. Ahora, por ejemplo, hay una comprensión, ¿no? Ahí, con lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Un saber estar de otra manera, en el cual ya no se ríen tanto del testigo, por ejemplo, cuando sucede esto. Ahora nos lo tomamos de otra manera. Quizá a lo mejor ese poco a poco, esas apariciones van poco a poco lo que es a la sociedad haciendo un cambio para bien, ¿sabes? Para poder comprender el fenómeno, ¿no? Pero repito, quizá el fenómeno se nos presenta de esa manera porque el fenómeno es tan evolucionado que nosotros no podemos llegar a entenderlo sino desde esa manera como se nos presenta a nosotros, ¿vale? ¿Tu teoría en ese sentido? Pues para comprender el fenómeno ovni o este tipo de seres tenemos que olvidar por completo todo lo que conocemos hasta ahora y empezar de cero porque se nos escapa del pensamiento humano, se nos escapa el comprendimiento y no vamos a tener esas respuestas porque es muy difícil saber el por qué están aquí, por qué necesitan, todas son teorías. Al fin y al cabo no dejan de ser teorías. Cierto es que yo creo que interfieren en nosotros muchas veces para cambiar ciertas cosas. Hay un caso el caso de Estrella, que es el libro de Miguel Pedrero, que contactó de una familia con seres de otras dimensiones durante media década. Interfieren en la vida de Estrella, que es un hombre ficticio, y su padre es científico, que es médico además. Sí, muy casualmente, Estrella tiene un cáncer, estos seres se supone que contactan con ella y le dicen que tienen que hacerle más pruebas, y gracias a esta intervención de estos seres y de que Estrella se mirase más y pidiese más pruebas, en el mundo científico se cambió un poquito la forma de buscar ese tipo de cáncer, lo cual estamos ante digamos que esos pequeños cambios, ¿no?, que se generan en la sociedad por una intervención de fuera. Y yo creo que el fenómeno ovni es el teatro del absurdo, sin más como solían decir, ¿no? Y hay que hacerse las preguntas adecuadas para comprender un poco más este mundo y olvidar la ciencia ficción, que eso es muy importante porque la ciencia ficción nos ha hecho mucho daño con estos casos y estas historias. Y os voy a contar una anécdota que a mí me ha hecho mucha gracia y ha llamado mucha atención. Si el caso es impresionante, es el caso que os he contado antes de Almaraz, que lo voy a sacar de la revista Más Allá. Viene un objeto, ilumina a dos personas mayores, les ilumina con una luz, pero si nos vamos al típico caso de la alusión, siempre vemos un círculo, ¿no? Pues era cuadrado, ¿no? Esa luz que ilumina es cuadrada, es un cuadrado alrededor de ello. Y yo tenía la idea de que esa luz era redonda, pero debido al tema del cine, ¿no? Y esa es una pequeña anécdota que me hace mucha gracia y me ha chocado porque he dicho, joder, mira, al final va a ser cuadrado y no redondo, ¿no? Como nos hace la ciencia ficción. Bueno, dudas, preguntas, si no hay nadie más. Yo sí que quisiera, ¿quién ha tenido algún contacto o algo, o ha tenido oportunidad de tener un avistamiento ovni?
objeto volante no identificado, que nadie ha encontrado una explicación, hemos encontrado el testimonio de Daniel. Solo con levantar la mano, yo por ejemplo no lo he tenido, yo levanto la mano porque no he tenido esa oportunidad, ojalá la hubiera tenido, sí que creo, yo, porque parezco más descreído, bueno, soy el más descreído seguramente de todo esto, pero sí que os digo una cosa, yo de lo poco que conocemos de nuestra civilización, si por ejemplo la Vía Láctea es ridícula, si la comparamos a lo que sabemos de la Vía Láctea, nuestro sistema solar, es ridículo en lo que pueda ser el espacio, conocemos muy poquito del espacio, yo hasta lo que han teorizado los científicos, que en este sentido sí que me siento un poco apasionado porque me da hasta miedo, porque me voy a un precipicio en el que, claro, lo desconocido muchas veces te hace muy vulnerable. Todo lo que la civilización ha recorrido, si lo tuviéramos que medir así, en todo lo que es este cachito. El problema es que tenemos una idea del ser humano del nacimiento, de que somos el centro del universo. El problema de nosotros mismos es que solo teorizamos en nosotros mismos. Nos hemos mirado a nuestro ombligo, ¿no? Como raza, como humanos, en este sentido, como civilización también. Entonces, ahí nos ha dado poco por mirar a teorizar sobre lo que hay fuera y gente con una capacidad y una inteligencia que nos han enseñado y nos han dado teorías, que es de lo único que hemos vivido, pero son teorías de gente que a lo mejor ha teorizado en los años 70, en los años y poco, mucho. Y siguen estando ahí y es muy difícil cambiarlas, porque si las intentas cambiar o modificar, la sociedad se te... Si no se trata de cambiarlas, se trata de evolucionarlas. Quiero decir, de que la teoría de la evolución sigue estando ahí, sigue siendo una teoría, y cualquier científico que hable más allá de esa teoría